Me llamo Sergio, y hace exactamente 11 días abrí una puerta que no debía. Era sábado por la tarde en Valencia. Mi amigo Rubén me pidió que le llevara unas llaves que se había olvidado en casa, porque tenía que enseñarle un piso a una clienta. Rubén es agente inmobiliario, y yo vivo a 3 calles de su oficina, así que me acerqué sin más. No me había duchado, llevaba el chándal del Barça y aún tenía restos de tomate frito en la camiseta. No importaba, iba a estar fuera 5 minutos. El edificio era viejo, con ese olor a humedad y lejía barata que te recuerda a las casas de abuelas. Subí por las escaleras porque el ascensor se tragaba más tiempo que una cola del INEM. En el rellano del tercer piso, me equivoqué. Pensé que era la puerta 3B, pero era la 3A. Llamé sin mirar. Lo que escuché desde dentro no debería haber salido de una vivienda familiar. Gemidos. Pero no esos gemidos de película porno, no. Eran reales, con ese ritmo que uno reconoce cuando ha estado casado mucho tiempo. Y lo peor, una risa. Una risa femenina que conocía de memoria. Se me heló el cuerpo. Me quedé paralizado, sin saber si quedarme o correr escaleras abajo. Justo cuando iba a alejarme, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Laura. Mi mujer. Con un sujetador rojo que yo no había visto en mi vida, el pelo despeinado, las mejillas rojas y una cara que tardaré años en borrar de mi memoria. Y detrás de ella, medio escondido, un tipo con barba que no era Rubén ni ninguno de nuestros amigos. Ella no dijo nada. Solo me miró. Como si yo fuera el intruso, el extraño, el que no pintaba nada allí. Y en ese momento lo supe. La persona que creía conocer mejor que a nadie, era una completa desconocida. No reaccioné de inmediato. Me quedé parado ahí, en el umbral, con las llaves de Rubén aún en la mano y una mirada perdida en el rostro de Laura. No era miedo lo que vi en ella, ni siquiera culpa. Era molestia. Como si yo hubiera interrumpido algo que no me concernía. Tardó unos segundos en hablar, lo suficientes como para que el tipo detrás de ella diera un paso atrás, cubriéndose con una sábana que olía a polvo y sexo. Sergio, ¿qué haces aquí?, me dijo con un tono que rozaba el reproche. No me lo preguntó como alguien sorprendido, sino como si hubiera dejado mal cerrado un cajón y yo lo hubiera abierto. No entendí nada. No tenía sentido. Ella debía estar en una formación en Requena, en una residencia para fisioterapeutas que querían especializarse en técnicas manuales de liberación miofacial. Me lo había dicho el martes, cuando cenábamos tortilla con pimientos. Me lo dijo mientras reía porque se le había roto la yema al dar la vuelta a los huevos. Me lo dijo con la misma naturalidad con la que uno comenta el tráfico. Pero no estaba en Requena. Estaba aquí, en Valencia, a 3 calles de casa, en ropa interior, con otro. No contesté. No podía. No sabía cómo. Me di la vuelta sin decir una palabra y bajé las escaleras a paso lento, como si los escalones me empujaran solos. Cuando salí a la calle, no supe a dónde ir. Tenía las llaves de Rubén, sí, pero también tenía el pecho apretado como si alguien me lo estuviera presionando desde dentro. Crucé la avenida sin mirar si venían coches. Me senté en el banco del parque donde llevábamos a Noa de pequeña para que aprendiera a montar en bici. El banco estaba frío. Saqué el móvil y marqué el número de Rubén. Me contestó con su tono habitual, ese que usa cuando está vendiendo un piso. ¿Qué pasa, tío? ¿Las tienes? Le dije que sí, que las tenía, pero que me había equivocado de puerta y que luego se las acercaría. ¿Todo bien?, preguntó. Le dije que sí, sin pensarlo. Colgué. Estuve 1 hora sentado, sin moverme. Veía a la gente pasar, a las madres empujando carritos, a los jubilados hablando de fútbol. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado,
como si mi vida no acabara de volcarse en seco. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, procesando. Me volví a casa y Laura aún no había llegado. Entré, me duché sin decir una palabra, hice café, encendí el portátil como si fuera a trabajar, pero no trabajé. No podía concentrarme. La cafetera sonó más fuerte de lo normal y el sonido me irritó. Cuando la puerta se abrió a las 7:30, la reconocí por la forma en que cerró con 2 vueltas. Siempre lo hacía así cuando volvía del trabajo. Caminó por el pasillo, colgó el bolso, dejó las llaves en el bol de cerámica verde que compramos en Toledo. Fue directa al salón. Me miró y se sentó en el sillón frente a mí. Cruzó las piernas. Suspiró. Sergio, dijo, como si fuera a hablarme de algo trivial. No es lo que crees. No respondí. No es una relación. Fue solo una equivocación. Algo físico. No significa nada. No lo he planeado, no es un romance, no hay amor, fue un impulso. La miré. Esa forma de hablar como si estuviera dando un diagnóstico, como si estuviera explicando una lesión. Profesional, fría, precisa. Le pregunté desde cuándo. Dudó, respiró hondo. Hace 2 meses. Empezó por casualidad. Él es paciente mío, vino por un problema lumbar. Nos llevamos bien. Hablábamos, y, ya sabes. No, no sabía. No tenía ni idea. Surgió. Fue espontáneo. Pero no cambia lo que siento por ti. No quiero que esto nos destruya. Me levanté, caminé hacia la ventana. Fuera, el cielo estaba gris. Nada más. Volví a mirarla. ¿Lo hacéis en esa casa? Asintió. ¿Siempre ahí? No siempre. A veces en su coche. Una vez en un hotel. Nada planeado. Me reí. No fue una risa sana. Fue como escupir aire que llevaba semanas atrapado en los pulmones. ¿Y me lo ibas a contar, o solo porque te pillé? No contestó. No tenías intención, ¿verdad? Negó con la cabeza. Lo siento, Sergio. No quería hacerte daño. La frase más estúpida que alguien puede decir. Como si el daño no fuera lo primero que hizo. Como si no supiera que cada paso que dio en dirección a ese otro fue una puñalada lenta. ¿Te acostaste con él esta tarde? Sí, respondió, sin rodeos. Hace menos de 2 horas. Y ahí sí. Ahí me levanté, cogí mi abrigo, el móvil y salí. No dije nada. No cerré la puerta. Bajé las escaleras sin saber a dónde ir, otra vez. Esta vez sin banco, sin excusas, sin necesidad de pensar en llaves ni llamadas. Necesitaba distancia. Solo eso. Y por primera vez en años, no sentí que tenía casa. Volví a casa después de caminar durante más de 3 horas por el centro, sin dirección, sin rumbo, sin prestar atención a los escaparates, los semáforos, ni siquiera a la gente. No tenía hambre, no tenía sed, no tenía frío ni calor, solo tenía rabia, y esa sensación sorda de que algo dentro de mí se había roto de forma permanente. Cuando entré al piso, Laura estaba en la cocina, con un té en las manos. Me miró como si no supiera si hablar o callarse, como si cualquier palabra pudiera ser gasolina o veneno. No me detuve en el recibidor, fui directo al comedor, abrí el armario donde guardamos los papeles importantes y saqué una carpeta con nuestros contratos, hipoteca, seguros, cuentas conjuntas. Me senté en la mesa, la miré y le dije que íbamos a hablar, pero sin rodeos, sin tonterías, sin disculpas estúpidas, sin intentar maquillar nada. Se sentó al otro lado, y el silencio fue tan largo que se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina. ¿Quieres seguir casada conmigo?, pregunté sin rodeos,
sin emociones, como si estuviera leyendo una lista de compra. Ella bajó la mirada, movió el té entre las manos, como si buscara palabras en el fondo de la taza. No lo sé, dijo finalmente, y esa respuesta, tan simple, me pareció peor que un no. Si después de todo lo que había pasado, después de haberte acostado con otro durante 2 meses, después de mentirme en la cara cada vez que volvías a casa y decías estar cansada, si aún así no sabías si querías estar conmigo, entonces no tenías nada más que decirme. No lo sabes, repetí, y ella asintió. No lo sé porque no entiendo qué nos pasó. No es solo él, Sergio. No es solo el sexo. Es todo lo que dejamos de ser. Tuve que respirar hondo para no levantarme y romper algo. ¿Y por qué no hablaste antes? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué tu solución fue follarte a otro? No fui a buscarlo, dijo. No me desperté una mañana pensando en ser infiel. Pasó. Me sentía sola, me sentía invisible. Invisible, contigo desayunando cada día, yendo a buscar a los niños, hablando de la compra, organizando vacaciones, ¿y eras invisible? Me levanté. Necesitaba moverme o iba a estallar. Caminé por el pasillo, volví, me senté otra vez. ¿Te enamoraste de él? No, respondió rápido. Fue solo físico. ¿Y eso lo hace mejor? No, no lo hace mejor, pero es la verdad. Guardé silencio unos segundos, intentando entender qué parte de todo eso tenía lógica. No encontraba ninguna. Me di cuenta de que quería gritarle, insultarla, decirle que era una mierda de persona, pero algo me detenía. No por ella. Por mí. Porque no quería ser un tipo que perdiera el control delante de la mujer que le clavó un cuchillo en la espalda. ¿Te acostaste con él en nuestra cama? Ella negó con la cabeza. No. Nunca aquí. ¿Y eso qué importa ya? Respondí, con un tono que no reconocí como mío. ¿Crees que eso te da puntos? ¿Qué te hace menos cerda? No me hables así, dijo, levantando la voz por primera vez. Así como alguien que acaba de descubrir que su mujer lleva 2 meses follando con un paciente y mintiéndole cada día. No eres perfecto, Sergio, soltó, como si eso justificara algo. Nunca lo he sido. Pero siempre fui fiel. Hubo un silencio tan tenso que el reloj dejó de sonar, o tal vez fue que ya no lo escuchaba. Ella se levantó, empezó a recoger la taza, como si la conversación hubiera terminado. No hemos acabado, dije, y ella se detuvo. ¿Vas a seguir viéndolo? Pregunté. No, dijo sin dudar. Ya no. No tiene sentido seguir. ¿Lo has dejado tú o él? Ella tardó unos segundos en contestar. Él. Dijo que no quiere líos. Que no quiere problemas. Que esto se estaba complicando. Reí por lo bajo. Muy valiente tu amante. Cuando hay que mojarse, desaparece. ¡Qué sorpresa! Ella no respondió. Me miró, cruzó los brazos, y dijo, no necesito que me humilles más. Ya estoy bastante rota. Tú te lo buscaste, dije. Tú elegiste romper esto. Ahora no vengas a pedirme compasión. Me levanté de nuevo, esta vez con decisión. Fui al dormitorio, cogí una maleta y empecé a meter ropa. No dije que me iba para siempre, ni que la odiaba, ni que le deseaba lo peor. No dije nada de eso. Solo recogí lo justo, lo necesario, y cuando terminé, volví al salón. Me voy a casa de Rubén esta noche. No quiero verte. No quiero oírte. No me llames. No me escribas. Ya veremos qué pasa con los niños. Pero tú y yo, ahora mismo, estamos rotos. No quiero hablar contigo hasta que decidas si esto tiene sentido o no. Ella asintió. No lloró. No me suplicó.
solo asintió. Y eso, de alguna forma, fue lo que más me dolió. Salí del piso con la maleta en la mano. No sabía si estaba empezando el principio de una separación o simplemente una pausa para pensar. Pero en ese momento, lo único que sabía era que no podía respirar en la misma casa que ella ni un minuto más. Pasé la noche en casa de Rubén. Me dejó el sofá cama del despacho y me dijo que me podía quedar el tiempo que necesitara, que no preguntaría nada, pero que si en algún momento me apetecía hablar, él estaría allí. No hablamos esa noche, ni al día siguiente, ni al otro. Durante 3 días salí temprano, me metí en cafeterías de barrio a trabajar con el portátil, almorcé solo y volví al piso de Rubén cuando anochecía. Laura me mandó 4 mensajes, 2 llamadas perdidas. No respondía nada. Tenía la cabeza quemada, los pensamientos sueltos, el estómago cerrado. No quería hablar con ella, no quería que me explicara nada más, porque ya lo había explicado todo. Sabía lo que había pasado y saber más solo me haría daño. Lo que sí hice fue pedirle a Rubén un favor muy específico. Le pedí si podía prestarme la llave del piso que usa para mostrar a los clientes cuando está vacío, uno que aún no tiene inquilinos. Me lo dio sin preguntas. Con eso me bastaba. No necesitaba comprensión ni consuelo, necesitaba espacio para ejecutar lo que tenía en mente. El sábado por la mañana, volví a casa. No dije que iba. Entré con mi juego de llaves y vi que Laura no estaba. Me moví con rapidez. No fui a por más ropa. Fui al mueble del salón donde guardábamos los álbumes de fotos, las cajas con recuerdos, los discos duros externos, los papeles viejos de la universidad, las cartas que nos mandábamos cuando salíamos. Me lo llevé todo. Luego pasé al despacho, cogí el portátil que usaba ella y el mío, metí todo en una mochila. Subí al trastero y bajé 2 maletas grandes con mis libros, mis carpetas, incluso mis trofeos de los torneos de ajedrez del instituto. Me llevé también la consola de los niños, porque la compré yo. Cargué todo en el coche y lo llevé al piso vacío de Rubén. Tardé 3 viajes. Esa misma noche, cuando ya tenía todo organizado, decidí que no era suficiente. Había perdido algo importante, no solo a ella. Había perdido mi sentido de estabilidad, mi respeto por nuestra historia, mi confianza. No iba a quedarme solo con el vacío. Tenía que hacer algo. Algo que le doliera, no físicamente, sino de verdad. Que le tocara el orgullo, que le dejara una huella parecida a la que ella me había dejado a mí. Pensé en su trabajo. Pensé en ese paciente. Y no iba a denunciar a nadie, ni iba a crearle un problema legal, pero sí quería que pagara con lo único que parecía importarle últimamente, su imagen. Ella siempre se había preocupado por parecer profesional, centrada, ética. La típica terapeuta que escribe frases de autoayuda en redes sociales. Así que hice algo que sé que no está bien, pero no me importa. Entré al portátil que me llevé, el suyo, el que usaba para trabajar. Tenía la contraseña guardada, no me hizo falta más que encenderlo. Revisé correos, documentos, fotos. Encontré mensajes con ese imbécil, con su nombre completo. Encontré archivos de sesiones, notas clínicas, incluso capturas de pantalla que ella guardaba en una carpeta de trabajo. No era nada que la comprometiera legalmente, pero sí era suficiente para que el entorno profesional supiera que su ética era de cartón. Copié todo en una carpeta en un USB. Después redacté un correo desde su propio correo de trabajo, usando su cuenta, y lo programé para enviarse el lunes por la mañana a las 8 en punto, a su jefa directa y a otra compañera que sé que siempre le tuvo envidia. El contenido del correo era simple, una disculpa fingida, diciendo que necesitaba ausentarse temporalmente por asuntos personales, y que dejaba a disposición una serie de archivos que necesitaban revisión porque había tenido problemas de organización.
Dentro de esa carpeta metí todo lo que encontré, sin ponerlo en orden, sin explicaciones. Solo datos crudos. Dejé que la información hablara sola. Sabía que eso generaría preguntas, dudas, y que desde ahí se abriría una grieta en su imagen. Puede que no la despidieran, puede que no pasara nada concreto, pero el daño ya estaría hecho. Al menos, el mismo tipo de daño que ella me causó a mí. Después de eso, me sentí diferente. No mejor, no curado, pero sí más ligero. Me quedaba lo más difícil, hablar con los niños. Álvaro tenía 14, no a 12. No eran tontos. Algo ya sabían. Habían notado el silencio, la tensión, las ausencias. Los recogí del colegio el lunes y los llevé a merendar a la misma cafetería de siempre. Les dije que mamá y papá iban a separarse por un tiempo, que no era culpa de nadie, que los dos los queríamos mucho y que nada cambiaría en su día a día. No les di detalles, porque no hacía falta. Noah se puso a llorar, Álvaro apretó la mandíbula. Me preguntaron si volveríamos a vivir juntos. Les dije que no lo sabía. Mentí otra vez, como había aprendido de su madre. Cuando los dejé en casa de Laura esa noche, ella abrió la puerta y no dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos durante medio segundo, lo justo para entender que lo que había entre nosotros ya estaba muerto, aunque todavía tuviéramos que convivir en los restos. Me giré sin decir nada más, y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que tenía el control. Pasaron 9 días sin que habláramos. No le respondí ni uno solo de sus mensajes, y ella tampoco insistió demasiado. Me limité a cumplir con lo básico, recogía a los niños 2 días a la semana, los fines de semana los tenía conmigo en el piso vacío, que ya estaba medio amueblado, con colchones en el suelo, una televisión prestada y un frigorífico viejo que Rubén me ayudó a conseguir. Ellos no se quejaban. Jugaban, hacían los deberes y preguntaban poco. Solo una vez Noah me preguntó si mamá había hecho algo malo. Le dije que no debía preocuparse por eso, que a veces los adultos se equivocaban y tenían que tomar decisiones difíciles. Era mentira, claro, pero no estaba preparado para explicar con detalle lo que significaba ver a la persona que amabas en ropa interior con otro. Esa imagen todavía me visitaba cada noche cuando cerraba los ojos, como si la memoria me la arrojara una y otra vez por si no había quedado claro. El jueves por la tarde, mientras dejaba a los niños en casa, Laura me pidió que entrara. Tenía la cara tensa, sin maquillaje, el pelo recogido de cualquier forma. Me ofreció un café que no acepté. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro, separados por una mesa llena de lápices, papeles y libros escolares. Ella fue directa. Necesito saber si vamos a seguir así mucho tiempo. No respondí. Me miró un rato más, cruzó los brazos, suspiró. No me estoy justificando. Sé lo que hice. Sé que te fallé. Pero esto de vivir como desconocidos no es sano para nadie, ni para nosotros ni para los niños. Le pregunté si eso le preocupaba ahora, después de haberse acostado con un paciente sin pensar en nadie más que en ella. Me contestó que llevaba días intentando no estallar, que sí se arrepentía, pero que yo también me estaba convirtiendo en alguien frío, vengativo, que estaba usando el silencio como castigo. ¿Y qué esperabas?, le dije. ¿Una cena, una charla de pareja, una terapia de reconciliación? Ella bajó la mirada. Solo quiero saber si estás dispuesto a hablar conmigo como un adulto. No para justificarme. No para volver. Solo para cerrar esto sin más daño. Acepté. No por ella, sino porque me había cansado de estar atrapado en un limbo que no me dejaba dormir. Le dije que hablara primero. Me dijo que su relación con ese tipo había terminado, que él había decidido cortar después de recibir presión en la clínica, que su jefa había notado rarezas en su trabajo, que todo estaba empezando a volverse incómodo.
Me preguntó si yo había tenido algo que ver, si había enviado algo, si había hecho algo. No respondí. Ella entendió que sí, pero no insistió. Me dijo que no lo reprochaba, que tal vez lo merecía. Lo mereces, le dije sin dudar. Luego guardó silencio y se le notó el nudo en la garganta. Me miró con los ojos húmedos, pero no lloró. Dijo que entendía que yo no pudiera perdonarla, que entendía que se había roto algo irreversible, pero que quería terminar las cosas con respeto, sin humillaciones, sin peleas absurdas. Le dije que no me interesaba seguir humillándola, que el desprecio ya estaba instalado y que el respeto lo había perdido ella misma el día que mintió al salir por la puerta y se metió en casa de otro. Me preguntó si pensaba pedir el divorcio. Le dije que sí, pero que quería hacerlo bien, sin pelearnos por las cosas, sin abogados que nos sacaran hasta la ropa interior. Ella aceptó. Me pidió que le dejara hablar con los niños también, que ella quería explicarles a su manera lo que estaba pasando. Le dije que no me oponía, pero que si empezaba a justificar lo que hizo, yo no dudaría en contarles la verdad. Me prometió que no lo haría, que solo quería que entendieran que a veces las parejas se separan y que no es culpa de ellos. Dije que me parecía bien, pero que no la creía. Me dijo que ya no esperaba que la creyera nunca más. Nos quedamos unos minutos en silencio. Luego me pidió que le dijera algo, lo que fuera, algo que pensara. Le dije que lo que pensaba era que no sabía cómo habíamos llegado hasta ese punto, pero que yo no iba a cargar con la culpa de nada. Fui un buen marido. Hice todo lo que pude, y cuando algo no funcionaba, trataba de hablarlo. Tú elegiste callar y acostarte con otro. Así que no esperes comprensión ni cierre bonito. Lo que vas a tener es distancia, y si con el tiempo nos llevamos bien, será por los niños, no por ti. Ella asintió. No discutió. Me pidió que no le guardara odio. Le dije que no era odio, que simplemente se había borrado de mí, como cuando uno pierde el gusto por algo. Ya no me interesaba cómo se sentía, ni qué pensaba, ni lo que necesitaba. Me levanté, le dije que en unos días le llegaría una notificación con los papeles y que era libre de hacer lo que quisiera con su vida. Me dijo gracias. Fue lo último que escuché de su boca ese día. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. Por primera vez, la decisión estaba tomada y no sentía dudas. Era un cierre. Frío, seco, necesario. Los papeles llegaron 2 semanas después. Los firmé en cuanto los tuve y se los dejé en el buzón de casa para que los recogiera cuando quisiera. No la vi, no intercambiamos mensajes. Simplemente pasó, como tenía que pasar. Había algo en la simplicidad del trámite que me tranquilizaba. No se trataba de un gran acto, ni de un escándalo, ni de una escena dramática. Era una firma, un documento, y con eso bastaba para poner fin a 13 años de convivencia. Lo que me sorprendió fue que al dejar los papeles en el buzón, no sentí tristeza. No me temblaron las manos, no dudé al cerrar la tapa. Me subí al coche y conduje hasta el piso sin pensar en nada. Era un lunes por la mañana, el tráfico era denso, el cielo estaba gris y todo parecía encajar con la normalidad de cualquier día de semana. Eso era lo más curioso, que la ruptura de todo lo que habíamos construido no se sintiera como una explosión, sino como una puerta que se cerraba sin ruido. Esa misma noche Rubén vino a verme. Trajo cervezas y me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía, pero que estaba tranquilo. Me preguntó si pensaba volver a salir con alguien en algún momento, y le contesté que no tenía prisa, que necesitaba estar solo un tiempo. Me habló de una amiga suya divorciada que tal vez me caería bien, pero le dije que no. Me insistió una vez, después dejó el tema. Nos quedamos viendo un partido en silencio, sin hablar demasiado. Me gustó eso. La compañía sin presión, sin preguntas, sin necesidad de justificar nada.
Pasaron los días y con ellos llegó una rutina nueva. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para mí y para los niños cuando les tocaba estar conmigo, los llevaba al colegio, trabajaba, cocinaba por las tardes, recogía lo justo y me dormía más rápido que antes. Me costaba ver series, no tenía ganas de leer, pero poco a poco empecé a recuperar espacio mental. Me di cuenta de que podía pasar horas sin pensar en ella, y cuando lo hacía, ya no me dolía. Solo me molestaba, como algo que uno recuerda porque le fastidia haber sido tan ingenuo. A veces me encontraba revisando fotos viejas, pero no por nostalgia, sino por curiosidad, como si estuviera viendo imágenes de otra persona, de otra vida. Me impresionaba lo joven que me veía, lo distinto, lo lleno de esperanza. Laura y yo solo hablábamos por los niños. Eran mensajes breves, sin emoción, sin reproches, sin cortesías. Me pidió que nos reuniéramos una vez para hablar sobre el verano, los horarios, las vacaciones. Fijamos la cita en una cafetería del centro. Ella llegó puntual, se sentó con una carpeta, trajo una hoja con propuestas. Todo ordenado, todo práctico. Hablamos durante media hora. Le dije que estaba de acuerdo con lo que había planeado, que yo podía ajustarme. Me preguntó si tenía algo más que decir. Le dije que no. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí. Me miró un poco más, como esperando que dijera algo personal, algo humano. Pero no tenía nada para darle. Al salir, caminé por las calles del centro sin destino. Me senté en una terraza y pedí un café solo. Miré a la gente, a las parejas, a los padres con niños, a los jubilados con sus bolsas del mercado. Todo seguía su curso, como si mi historia no fuera más que una línea más entre millones. Pensé en que había aprendido de todo eso. No era una lección clara, no había una conclusión sencilla. Solo sabía que ya no confiaba como antes, que había dejado de creer en la seguridad emocional como algo garantizado. Entendí que uno puede entregarse por completo a alguien y que eso no asegura absolutamente nada. Entendí también que el dolor más profundo no viene del acto en sí, sino de la traición a lo que uno creía intocable. A pesar de eso, no me sentía destruido. Me sentía distinto, más desconfiado, sí, pero también más fuerte. Con el tiempo, empecé a ver que esta etapa era también una forma de liberación. No de Laura, sino de la necesidad de mantener algo que ya estaba muerto desde hacía tiempo. Me di cuenta de que en los últimos años había vivido con miedo a perder algo que en realidad ya se me había escapado. No era una pérdida repentina, era una erosión lenta, y cuando la infidelidad llegó, solo fue el empujón final. Me reproché no haberlo visto antes, no haber tenido el coraje de hacerme preguntas incómodas cuando todavía podía hacerlo sin dolor. Pero eso ya no se podía cambiar. Hoy, casi 2 meses después de ese día en el rellano, cuando abrí la puerta equivocada, puedo decir que no estoy bien del todo, pero estoy en paz. No tengo rencor, no tengo deseo de venganza, no quiero que Laura sufra más de lo que ya se ha buscado. Solo quiero rehacer mi vida a mi manera, sin ruido, sin mentiras. Mis hijos están bien, van adaptándose, preguntan menos. A veces me abrazan sin motivo, y eso me basta. Sé que algún día podré volver a querer a alguien, pero será cuando yo lo decida, cuando esté listo, no porque necesite tapar un vacío. Por ahora, estoy reconstruyendo desde cero, sin apuros, sin máscaras. Porque lo que viví fue real, fue duro, y no pienso fingir que no me marcó. Pero tampoco voy a quedarme estancado en ello. Y si algún día alguien me pregunta qué pasó con mi matrimonio, solo diré que abrí una puerta, y que al otro lado descubrí que ya no había nada. Y eso, aunque jodido, fue lo mejor que me pudo pasar.